¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Despeja y Aprende. El tema de hoy va a ser áreas en forma rectangular. Las áreas en forma rectangular se la puede calcular de la siguiente manera. Como habían visto en cálculo diferencial e integral, definimos que una integral definida tenía desde un punto A hasta un punto B del f de x por el diferencial x. ¿Cómo aplicamos eso en áreas en forma rectangular? Sencillo. Digamos que tenemos una función cualquiera que es nuestro y es igual a f de x y queremos calcular el área desde un punto A hasta un punto B. ¿Cómo lo haríamos? Pues podemos usar uno de los métodos que existe, el cual consiste en dividir en rectángulos. Al hacer eso, aquí tenemos nuestro delta x y este sería nuestro y1, nuestro y2, nuestro y3, yn. Listo. Ahora, para calcular nuestro delta x, hay que utilizar el límite superior menos el límite inferior de menos a sobre el número de divisiones que va a tener nuestra área a calcular. Por lo tanto, nuestra área sería igual. Cada uno de estos es nuestro y1 y el área para calcular un rectángulo es base por altura. Y es nuestra altura, a delta x es nuestra base. Y como queremos calcular bastantes, tenemos que y1 por delta x más y2 delta x más más yn delta x. Sacamos factor común delta x. Por lo tanto hay y1 más y2 más más el yn. Aplicamos la sumatoria que dice que nos va desde un n, desde i a igual a 1, de y por el delta xy. Continuamos. Aplicamos el límite a esta sumatoria. Esto sería igual al área. Es igual al límite. Cuando el n tiende al infinito de nuestra sumatoria, cuando i es igual a 1, de n, de y por el delta xy. ¿Qué es esto? Cuando aplicamos el límite a una sumatoria, esto se convierte inmediatamente en una integral. Por consiguiente, el área será igual a la integral de un punto A hacia un punto B, recordemos, de A hacia B, de nuestro y por el dx. Recordemos que esto es nuestro f de x y el dx es nuestro dx. Y esa sería la fórmula para calcular áreas en forma rectangular. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios para poder aplicar esta fórmula. Listo, entonces ya sacamos la fórmula para calcular áreas en forma rectangular. Ahora vamos a ver de qué forma podemos tener la función. Entonces, digamos que tenemos esta función de aquí y queremos calcularlo desde un punto A hacia un punto B.
¿qué hacemos? Pues dibujamos un elemento diferencial que va a seguir a la curva. Dibujamos este elemento diferencial si queremos calcular nuestra área en el eje X. Ya queremos calcular esta área de aquí. Dibujamos el elemento diferencial. Recordemos que este es nuestro y es igual a f de x. Y este elemento diferencial va a seguir a la curva de izquierda a derecha. Esos serían los límites para nuestra integral. Esto es nuestro delta x. Y esto de aquí es nuestro y. Planteamos la fórmula, la cual sería nuestro delta a es igual a y por el delta x. Seguimos que el área será igual al límite cuando el n tiende al infinito de la sumatoria de n de i igual a 1 por el y por el delta xi. Esto de aquí es la integral. Por lo tanto, tenemos que el área en el eje x es igual a de a hasta b de y por el de x. Esa es la fórmula para calcular área en forma rectangular con respecto al eje x. ¿Qué pasa con respecto al eje y? Tenemos esta gráfica y nos dice que va con respecto al eje y. Tenemos los puntos desde un C hasta un D. Y nos dice que queremos calcular esta área de aquí. Dibujamos el elemento diferencial. Aquí, como estaba con respecto al eje X, el elemento diferencial está con respecto a X. Aquí, como está el área con respecto al eje Y, dibujamos el elemento diferencial con respecto al eje Y. Y la curva, para coger los puntos, va de abajo hacia arriba. Recuerden, izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, sigue la curva. Este es nuestro X es igual a un f de y. Esto es nuestro delta y. Y todo esto es nuestro x. Calculemos la fórmula. Sería el delta a es igual a x por el delta y. El área es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de n de i es igual a 1 de xi por el delta y. Se convierte en integral. Tenemos desde un c hasta un d de nuestro x de y. Esta sería nuestra fórmula para calcular el área de forma rectangular con respecto al eje y. Bueno chicos, entonces ahora tenemos esta función de aquí. Antes de comenzar con los ejercicios, hay que calcular, por ejemplo, nos pide el área entre dos curvas. Los anteriores ejemplos era, por ejemplo, solo te pedía de una curva con respecto al eje X o con respecto al eje Y. En esta parte de aquí nos pide que calculemos el área, la que ya está marcada, entre dos curvas. La roja es nuestro y es igual a un f de x y la azul es nuestro y es igual a un f de x. Por lo que vemos son dos curvas diferentes. ¿Y cómo vamos a calcularlo?
Algunos dirán, dibujamos el elemento diferencial de aquí a acá, otro elemento diferencial, otro y otro elemento diferencial. Sí se puede hacer eso, pero en áreas en forma rectangular podemos aplicar una regla que dice restar funciones. Y dibujamos, por ejemplo, primero ponemos nuestros puntos. Los puntos de intersección entre curvas en forma rectangular son los mismos. Así que este sería nuestro punto A, aquí sería nuestro punto B y aquí nuestro punto C. Tenemos 3 puntos de intersección y comencemos. Dibujamos el elemento diferencial de curva a curva y otro elemento diferencial. Recordemos que el elemento diferencial sigue a la curva. ¿Cómo sacamos el área de aquí? Tenemos que el área es igual a la integral. ¿De dónde va? Viene desde A, un elemento diferencial pequeño, crece, 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 se va haciendo pequeño, hasta B. Viene de A hacia B. De la función, se usa la función superior menos la función inferior. La de arriba es nuestra superior, la de abajo es nuestra inferior. En el caso de que sea con respecto a Y, la función superior sería la izquierda, la derecha, y nuestra función inferior sería la izquierda. En el caso de que tuviéramos el elemento diferencial con respecto al eje Y. Aquí está con respecto al eje X. Superior menos inferior. Tenemos que la superior es nuestro f de x menos, esta es nuestra función inferior. Recordar que no son las mismas. Pongámosle 1. La cerramos. Listo, tenemos esta área de aquí. ¿Qué nos falta? Calcular esta área de acá. Cogemos y sumamos. ¿Desde dónde empieza ahora esta área de aquí? Esta área empieza desde el punto B. Tomamos desde el punto B hacia el punto C, que es donde termina. Ahora, el elemento diferencial empieza desde aquí, crece, crece, crece hasta acá, se hace pequeño acá. ¿Cuál termina siendo nuestra función inferior y nuestra superior? La función superior, ahora la roja es la superior y la azul es nuestra función inferior. Y como dice la fórmula, tenemos que restar la función superior, que es nuestro f de x1, menos nuestra función de x por el de x. Listo, tenemos la fórmula para calcular áreas en forma rectangular entre dos curvas. Aquí podemos aplicar la resta de funciones, superior menos inferior, igual si está en el eje Y, superior menos inferior. Los límites en el eje X de izquierda a derecha, como vimos, de A hasta B, de A hasta B, y de B hasta C, de B hasta C. Y si es en el eje Y, de abajo hacia arriba. Y recuerden, superior, superior menos inferior, para calcular el área entre dos curvas. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Bueno, entonces tenemos este ejercicio que nos plantea lo siguiente. Tenemos nuestro eje de coordenadas, tenemos esta función. Nuestra función es y es igual a 3 medios de x menos 3. Y nos dan los puntos de corte con el eje y con el eje x, que nos dice que es 0, menos 3 y 2, y coma 0. Listo, entonces, ¿cómo comenzamos? Lo primero que hay que hacer es dibujar nuestro elemento diferencial. Vamos a realizarlo en el elemento diferencial con respecto al eje x. Dibujamos nuestro elemento diferencial. Tenemos que reconocer cuál es nuestra función superior. Aquí, como tal vez algunos lo vean, algunos no. Aquí tenemos tres funciones. ¿Y cuáles son? Tenemos esta función de aquí,
esta función de acá y la función que les cruza las dos. Por lo tanto, esta es nuestra función superior y esta es nuestra función inferior. Planteamos la integral, entonces sería el área es igual la integral desde. Recordemos que para poder sacar los límites de integración con respecto al eje X, viene de izquierda a derecha. Entonces el elemento diferencial viaja de aquí hasta acá. ¿Desde dónde? Aquí nos dice que viene desde 0, porque esto es X, esto es Y, esto es X, esto es Y. Y. Entonces, como usamos el elemento diferencial con respecto a X, tenemos que usar los puntos en X. Y X viene siendo 0, viene de 0 hasta 2. D. La función superior. ¿Cuál es nuestra función superior? En este punto y vale 0. Por lo tanto 0. Menos la función inferior. La función inferior es nuestro 3 medios de x menos 3 por el de x. Y esa sería nuestra integral para sacar el área. Entonces tenemos que el área es igual a menos 3 cuartos de x al cuadrado más 3x evaluado entre 0 y 2. Evaluamos la función. Nos queda que el área es igual a menos 3 cuartos por 4 más 6. Y el área nos queda 3 unidades cuadradas. Tenemos resuelto nuestro primer ejercicio. Ahora, resolvámoslos de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, que calcular cuando tenemos el elemento diferencial con respecto al eje Y. ¿Qué tendríamos? Entonces dibujamos nuestro elemento diferencial con respecto al eje Y. Trazamos una línea de separación y nos dice nuestra función superior. ¿Cuál sería ahora nuestra función superior? La función superior, como dijimos, de izquierda a derecha. Esta es nuestra función superior y esta es nuestra función inferior. Ahora, el área. Antes de calcular el área, como con respecto a Y tenemos que despejar X, aquí tenemos Y, tenemos que despejar X. Nuestro X sería igual a 2 tercios de Y más 3. Listo, tenemos la función. Tenemos que sacar los límites. El área es igual. Recordemos que para sacar el área en función de Y, van de abajo hacia arriba. Y como usamos con respecto a Y, tenemos que usar solo los puntos de Y. Y estos son nuestros puntos de Y. Nos dice entonces que va desde menos 3 hacia 0 de nuestra función superior menos la inferior. Nuestra función superior es la que despejamos ahorita, que es X. Tenemos 2 tercios de Y más 3 menos la función inferior, que es X vale 0, por lo tanto 0, por el de Y. Pusimos de X porque estamos integrando en función de X. Acá ponemos el de Y porque estamos integrando en función de Y. Listo, resolvamos esa integral. Nos queda entonces que el área es igual a 2
y al cuadrado más 2y evaluado entre menos 3 y 0. Evaluamos la función, nos queda 2 sextos por 9 menos 9. Y esto es igual a 3 unidades cuadradas. Como vemos, tanto con respecto a x y con respecto a y, el resultado nos sale lo mismo, porque el área que calculamos sigue siendo la misma. Por lo tanto, tiene que salirnos igual. Nos salió igual, significa que estamos bien. No se olviden, para poder sacar con respecto a x tenemos que tener y. Para sacar con respecto a y tenemos que despejar x. Los límites de izquierda a derecha, función superior menos inferior. Los límites en y, de abajo hacia arriba, función superior menos inferior. Vamos a resolver un siguiente ejercicio, un poco más complejo, para poder entender estos conceptos y no equivocarnos al momento de resolver áreas. Listo, entonces llegamos al último ejercicio de cómo calcular áreas en forma rectangular. Nos pone este ejercicio de aquí que dice que esta curva de aquí es y es igual a x al cuadrado, x, y esta de acá abajo el azul es y es igual a x al cuadrado. Y ahora nos da los puntos de intersección, pero ¿cómo sacamos? Sencillo, tenemos que igualar las dos funciones. Sacamos primero los puntos de intersección de esto. El anterior ejercicio nos daba los puntos, esta vez no nos da. Sacamos, acordémonos como en álgebra, ¿cómo sacamos los puntos de intersección? Igualamos x es igual a x al cuadrado. Igualamos a 0. Tenemos x menos x al cuadrado es igual a 0. X 1 menos x es igual a 0. Entonces nuestros puntos de intersección serán x1 es igual a 0 y x2 es igual a 1. Y esos serían nuestros puntos de intersección, donde aquí sería 0 y aquí sería 1. Ya tenemos los puntos de intersección. Nos pide calcular el área de Y. ¿Cómo hacemos esto? Dibujamos nuestro elemento diferencial. Acordémonos, desde una función superior hasta una inferior. B. Calculamos la integral. Es igual. La integral. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta 1 de la función superior. ¿Cuál es? Es de x menos la función inferior, x al cuadrado, por dx. Tenemos la integral. Resolvámosla. Tenemos a es igual a x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 1. Por lo tanto, a es igual a 1/2 menos 1/3. A es igual a 1/6 cuadrado. Esa es nuestra respuesta con respecto al eje X. ¿Qué sucede con el eje Y? Calculemos. Dibujamos el elemento diferencial desde una función superior hacia una inferior. Esta es nuestra inferior, esta es nuestra superior. De el área es igual. Este es nuestro 0, 0. Y este es nuestro 1, 1. De 0 a 1 tenemos que despejar x. Acá nos queda x es igual a más menos raíz de y.
Cogemos la función superior. La función superior es la azul. Y al cuadrado, raíz de y, menos y por el de y. De y porque estamos integrando en función de y. Resolvemos la integral. El área es igual a y 3 medios sobre 3 medios menos y al cuadrado sobre 2. Igualado entre 0 y 1. Y el área nos sale un sexto unidades cuadradas. Esa es la respuesta. Como ven, hicimos en función de x, en función de y, el área nos sale igual. Y esta sería la forma de resolver áreas en forma rectangular. Espero que les haya servido. Por favor, no se olviden de suscribirse, darle like al video, seguirnos en nuestra página de Facebook, que lo vamos a dejar en la descripción, y sigamos aprendiendo juntos.